El Señor te bendiga, Iglesia Ebenecer Central de Valledupar. El Señor bendiga también a cada una de las personas que nos ven a través del canal de YouTube. Doy gloria al Señor por permitirme una vez más estar delante de ustedes para compartir esta meditación en la palabra del Señor. Hoy les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27, que voy a leer en la versión Reina Valera de 1960. Dice así la palabra del Señor en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Inclina tu rostro, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te bendecimos en este día. Te damos gracias, muchas gracias por la vida que nos has dado. Gracias por la vida eterna que nos has dado en tu Hijo Jesús. Muchas gracias por enviar el Espíritu Santo para que nos consolara, para que nos ayudara, para que nos enseñara. Ahora, Señor, que vamos a meditar en tu palabra, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude y que podamos comprenderla y ponerla en práctica para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Evangelio de Juan fue escrito por Juan, el apóstol de Jesús, hijo de Zebedeo, hermano menor de Jacobo, también conocido como el discípulo a quien Jesús amaba. Se cree que era primo de Jesús y que su familia vivía en Capernaum. Era una familia de pescadores, eran empresarios de la pesca. El versículo que acabamos de leer nos ubica en la última noche que Jesús pasó con sus discípulos, es decir, la noche en la que fue entregado. Jesús se encontraba con sus discípulos en el aposento alto, donde acababa de celebrar la Pascua con ellos. Sin embargo, aunque la Pascua era una festividad, el ambiente no era festivo. El ánimo de los discípulos estaba turbado porque Jesús les estaba anunciando desde hacía un tiempo que iba a morir. A ellos esa idea no les gustaba mucho, no la acababan de comprender a cabalidad. A pesar de que Jesús se los estaba advirtiendo, solamente en esos días anteriores a esa noche, ellos habían comprendido que era una realidad que iban a tener que enfrentar para esos días. Estaba a punto de pasar. Además es que los eventos de esa semana habían sido muy extraños. Al inicio de la semana vivieron la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Esa misma noche Jesús había lavado sus pies, había anunciado la traición de Judas, habían anunciado la negación de Pedro, les había hablado de un consolador, del Espíritu Santo. Es decir, todo estaba muy extraño. Había un ambiente de tensión entre ellos. Sus mentes, sus corazones estaban turbados por la incertidumbre de lo que podía pasar. Entonces, en medio de todo esto, Jesús les hizo un regalo único, un regalo valioso. Por eso este mensaje se llama Un regalo para el alma. Pero antes de entrar en materia y para entender mejor el contexto donde Jesús les entrega ese regalo a sus discípulos, definamos la palabra turbación, que fue la palabra que Jesús utilizó para describir el estado de ánimo de sus discípulos. El diccionario define turbación con 3 palabras: confusión, desorden, desconcierto. Pero ampliando un poco más el significado, encontramos que la palabra turbación puede utilizarse en diversos contextos. En el contexto físico, describe la alteración del estado normal de algo, como la turbación de las aguas de un río, por ejemplo. En el contexto social, se refiere al desorden y la agitación en un grupo de personas,
como la turbación causada durante una manifestación de personas. Y en el contexto psicológico y emocional, que es quizá el uso más frecuente y rico, abundante de la palabra, la turbación emocional se manifiesta como una alteración del estado de ánimo caracterizada por confusión, inquietud, desasosiego, incluso angustia. Puede ser provocada por una amplia gama de emociones, desde la vergüenza y la culpa hasta la sorpresa y admiración. Nos vamos a quedar con ese último uso de la palabra turbación, porque describe exactamente el estado de ánimo de los discípulos de Jesús esa noche. En el versículo 1 del mismo capítulo 14 de Juan, ya Jesús les había dicho: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Pero viéndolos todavía turbados, Jesús, como dije, les hizo un regalo único, un regalo valioso. Jesús les entregó un regalo para el alma. Y como Jesús enseñó a sus discípulos hasta el final, en medio de esa última charla les entregó, como digo, un regalo. Y ese regalo es la paz. Jesús les dijo: la paz os dejo. Según el diccionario bíblico, la paz significa tranquilidad y sosiego, todo lo opuesto a la turbación. La palabra paz en la Biblia puede referirse a varias cosas. Lo voy a explicar para no confundirnos con los usos que la Biblia tiene de la palabra paz. Puede referirse esa palabra en la Biblia a relaciones entre seres humanos, como por ejemplo en Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. También puede referirse la palabra paz a relaciones entre naciones, como en Lucas capítulo 14, versículos 31 y 32. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Otro uso de la palabra paz se refiere a relaciones o relación entre Dios y el hombre. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay otros usos bíblicos de la palabra paz, pero no son del caso mencionar porque nos desviaríamos del tema. La paz era el deseo de Jesús para sus discípulos en ese momento de turbación. La verdad es que cuando estamos angustiados, lo que anhelamos es paz, tranquilidad, sosiego, un espacio donde podamos estar tranquilos, donde nada nos perturbe. En la Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo dice: les dejo un regalo. La paz era un regalo que Jesús les estaba entregando a sus discípulos. ¿Y cómo caen de bien los regalos cuando llegan justo en el momento en el cual los necesitamos? Jesús sabía que sus discípulos necesitaban paz en esos momentos de turbación. Pero no era cualquier paz. Miren lo que Jesús dijo: mi paz os dejo. La paz que Jesús les regaló a sus discípulos es su propia paz. La paz de la cual disfrutó a lo largo de todo su ministerio terrenal. La paz que los discípulos le vieron en cualquier momento mientras andaba con ellos en el camino. Sin importar las circunstancias, Jesús siempre mantenía la calma, la paz. Como cuando dormía en medio de una tormenta, recuerdan, en el mar, mientras los discípulos se desesperaron y se angustiaron con miedo. Vamos a leerlo en Marcos 4,
versículos 35 en adelante. No los vamos a leer todos, pero vamos a recordar ese momento. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús estaba tranquilo. Había una tempestad terrible en el mar de Galilea y los discípulos, que 4 de ellos eran pescadores, estaban aterrados, con miedo, y pensaban que iban a morir. Pero Jesús estaba durmiendo mientras los discípulos habían perdido su paz, su tranquilidad. Esa paz que demostró Jesús en ese momento es la paz que les regaló a sus discípulos y a nosotros también. Es la paz que Jesús nos ha regalado, su propia paz. Cuando hablamos de la paz de Cristo, estamos hablando de paz en el alma. La Nueva Traducción Viviente dice así: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Dios hizo al ser humano tripartito. Somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es la residencia del espíritu y del alma. El espíritu humano es la parte de Dios que Él puso en nosotros y que volverá a Dios el día que nuestra vida acabe aquí en la tierra. Pero el alma es la parte del ser humano que nos hace conscientes de nosotros mismos. Es la parte que el Señor moldea en nosotros y también es la parte que va a ser salva. El alma, a su vez, está compuesta por la mente, que son los pensamientos, las emociones, que es el corazón, y la voluntad. Paz en la mente y en el corazón significa entonces paz en el alma. Ahora bien, ¿por qué el pasaje no menciona la voluntad si yo he dicho que el alma está compuesta por mente, voluntad y emociones? Porque tanto los pensamientos, o sea, la mente, como las emociones, el corazón, mueven la voluntad. Si hay paz en la mente y en el corazón, la voluntad se moverá de acuerdo con los pensamientos y las emociones en paz. Para vivir en esta tierra necesitamos paz, paz en el alma, paz en la mente y en el corazón, la paz que nos permita enfrentar todas las dificultades de la vida. Y mientras atravesamos las tormentas que nos vamos a encontrar permanentemente en la vida, lo único que anhelamos es paz, paz en la mente y en el corazón. Porque en esos momentos de tormenta, los pensamientos vuelan para un lado y para el otro, y las emociones saltan en completo desorden. Son un sube y baja que afecta a nuestro cuerpo físico y afecta a todo nuestro entorno. ¿Como consecuencia de qué? Del estrés. Porque cuando estamos atravesando un momento duro, difícil, el estrés se dispara. Y el estrés no controlado puede producir dolores de cabeza, tensión muscular, fatiga crónica, problemas de sueño, trastornos digestivos, fibromialgia y algunas otras enfermedades. Muchas enfermedades físicas son producidas por el estrés no controlado. Las emociones también se afectan por el estrés. Pueden aparecer entonces emociones tales como la ansiedad, la depresión, la tristeza, el enojo, la ira. Y todo ese conjunto de cosas puede terminar en desorden del comportamiento, desórdenes de alimentación, por comer mucho o por comer poco,
abusos de sustancias como el alcohol o las drogas, mal humor y otros desórdenes del comportamiento, como dije. Los problemas producidos por el estrés han venido en aumento en nuestra sociedad, de modo que podemos decir, afirmar que en nuestra sociedad nosotros mismos necesitamos urgentemente paz en el alma. La paz que Cristo les regaló a sus discípulos antes de morir en la cruz. La paz que nos ha regalado a nosotros también. Es esa paz que debe estar en cada uno de nosotros. El asunto es que a veces tenemos un regalo y no lo abrimos, no lo usamos, no lo disfrutamos, lo tenemos guardado. Entonces se hace necesario estar conscientes de ese regalo que Jesús nos hizo. Tenemos que decirnos a nosotros mismos, Jesús me regaló su paz. Si tenemos paz en la mente y en el corazón, ejecutaremos acciones de paz, acciones que vienen desde adentro hacia afuera, que reflejan la voluntad del Señor. Porque no olvidemos que la voluntad se mueve con los pensamientos y las emociones. Entonces nos convertiremos en pacificadores, como dijo Jesús en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La paz que Jesús nos regaló es un regalo único. Miren lo que dice el versículo. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz es un regalo que el mundo no nos puede dar. Solo Jesús puede hacerlo. Pero la paz es uno de los temas favoritos de este mundo. Todos hablan de paz. Pero lo cierto es que en términos generales, el mundo ofrece paz por caminos muy diferentes a Jesús, al camino que Jesús nos dejó. El sistema de valores del mundo concibe la paz de una manera muy diferente a como Jesús nos la entregó. Para el mundo, la paz significa ausencia de problemas. Pero como cristianos sabemos que mientras vivamos en esta tierra, los problemas no van a dejar de existir. Jesús lo dijo en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. Siempre van a estar allí las dificultades. Pero aterrizando nuevamente sobre la paz del alma, que es nuestro tema de hoy, tenemos que decir que el mundo en materia de paz solo ofrece una imitación de paz. La paz que nos regaló Jesús es un regalo costoso. Como dice un viejo himno que siempre le escuché cantar a mi madre. Hay un canto nuevo en mi ser. Es la voz de mi Jesús que me dice, ven a descansar, tu paz conquisté en la cruz. La paz fue comprada a precio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Por eso el mundo solo ofrece una imitación de paz, una burda imitación del modelo original. El mundo no puede regalar paz, porque la paz es un regalo costoso. Por eso la negocia. El mundo es egoísta. El mundo no puede otorgar gracia, porque la gracia es costosa. Por eso el mundo no regala nada. La paz de Cristo no nos cuesta a nosotros nada. Sí, tuvo un precio muy alto, como todas las cosas que Jesús nos regaló en la cruz. Allí Él pagó ese precio altísimo por todas las cosas que nos ha regalado, la salvación, la paz. Eso se llama gracia, favor inmerecido. Isaías lo dijo de la siguiente manera, allá en Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Esa es la gracia. Todo es gratis. El Señor pagó un precio altísimo por la paz, por nuestra salvación.
La paz del mundo es una imitación, porque el mundo solo puede ofrecer sustitutos. Y son sustitutos porque la paz que el mundo ofrece no es cristocéntrica. La paz que el mundo ofrece es egocéntrica. Todo arranca con decisiones personales que se deben mantener a punta de voluntad propia, fuerza de voluntad, como dicen las personas. Cuando el mundo habla de paz mental, te habla de cosas como meditación, aceptación propia, agradecimiento, perdón, cambio de perspectivas, cambio de rutinas, hábitos saludables, relajación, pensamiento positivo. Te dicen gestiona el estrés, te dicen que pases tiempo a solas, que mantengas relaciones positivas, que encuentres un propósito, que busques ayuda profesional. La mayoría de estos recursos que he mencionado corresponden a la práctica de la psicología. Y son recursos que indudablemente tienen un gran valor, un valor que no podemos despreciar. Hacen parte de lo que Dios le ha regalado a la humanidad en revelación acerca del comportamiento humano. Y esos recursos funcionan. De hecho, a muchas personas les han ayudado todos esos recursos que hemos mencionado, que son propios de la psicología. Y podemos recurrir a ellos. No están mal. Pero repito, esas soluciones se basan en decisiones propias. Dependen de la ejecución humana, sin la participación de Dios. Quiero aclarar que no estoy en contra de la psicología. Ahora, y gracias a Dios, tenemos bastantes psicólogos cristianos y harían falta más. El mundo necesita más psicólogos cristianos que trabajen su profesión con el enfoque cristiano, con el enfoque que el Señor quiere para el mundo. Eso sí que le haría bien a nuestra sociedad. Pero otras veces, todo ese listado de recursos que yo acabo de mencionar solo son usados por motivadores. Motivadores que te dicen frases como, vamos, dale que tú puedes, párate y camina, mira el camino, visualiza lo que quieres, enfócate en lo que quieres. Desafortunadamente, ese enfoque roba la gloria a Dios, porque todas esas frases son egocéntricas, todas esas frases dicen que tú eres el que puedes, se centran en la voluntad personal y no en la de Dios. Y en otros casos, algunos de esos recursos que mencioné son fundamentos de religiones orientales. Y esas religiones desvían la mirada de Jesús. No son cristocéntricas. Por eso brindan una imitación de paz. Pero la paz que Cristo nos regaló es un diseño original. La paz que Jesús nos dejó tiene características que el mundo no puede imitar, no puede igualar. Los diseños originales siempre deslumbran por su autenticidad, por su belleza. Se nota la diferencia entre una burda imitación y el original. La paz en el alma es un tema frecuente en la enseñanza bíblica y en la enseñanza de Jesús ocupa un lugar de suprema importancia. Veamos algunas características de la paz que Cristo nos regaló para terminar de comprender por qué el mundo no nos puede ofrecer la paz auténtica. La paz que Jesús nos regaló es cristocéntrica. Solo en Cristo tenemos paz. Cristo dijo allá en Juan 16:33, que ya lo hemos mencionado, pero ahora lo vamos a leer completo. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Claramente la paz de Cristo no es ausencia de problemas, es confianza en que Él los resolverá. Porque Él tiene un propósito de paz con sus hijos. Otra característica de la paz que Cristo nos ha regalado es que los que tienen paz en el alma se convierten en pacificadores.
ya había dicho algo de eso, pero recordemos lo que Cristo dijo en Mateo 5:9, allá en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y me gusta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Cuando la mente y el corazón están en paz, la voluntad ejecutará acciones de paz, como ya he dicho. La mente y el corazón son el lugar de la residencia de la paz de Cristo. Y eso nos convierte en pacificadores de adentro hacia afuera, no al revés. La paz de Cristo une por encima de las diferencias. El apóstol Pablo lo dijo así en Efesios 2:14, porque Él, o sea Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo tiene una sola iglesia, un solo pueblo compuesto por diferentes lenguas, razas, naciones, épocas, culturas, etc. Lo que nos logra congregar alrededor de Cristo es su paz que pasa por encima de las diferencias. Además, la paz que Cristo nos ofrece es una paz sobrenatural. Leamos Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que Cristo irradiaba en medio de las tormentas es la misma paz que ahora disfrutamos nosotros, que ahora disfrutamos sus hijos. Esa paz guarda la mente y el corazón. Es paz en el alma. Es paz que el mundo no puede comprender porque es una paz sobrenatural. ¿Tú por qué estás tranquilo?, le dicen a uno. Yo te veo tranquilo. Es la paz de Cristo en nosotros. Porque la paz de Cristo debe reinar en los hijos de Dios. Colosenses 3:15 dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dijimos que el lugar de la residencia de la paz de Cristo es la mente y el corazón. Y desde allí, esa paz debe gobernar nuestras vidas, debe regir todas nuestras acciones. La forma en la que vivimos debe estar regulada por esa paz. Así podremos enfrentar todas las tormentas de la vida. Entonces tenemos aquí un original y una imitación. La paz que Cristo nos regaló contra la paz que ofrece el mundo. Una es egocéntrica y te dice, yo puedo, con mi esfuerzo yo puedo. Y la otra es cristocéntrica que dice, tengo paz porque Cristo me la regaló. Entonces la pregunta que cabe aquí es, ¿qué entiendo yo por paz? ¿Cuál es mi concepto de paz? ¿El del mundo o el de Cristo? Es hora de desmontar todas las mentiras que el mundo nos ha vendido acerca de la paz. La paz no es ausencia de problemas. La paz original tiene las características que acabamos de mencionar. Y otra pregunta, ¿dónde y cómo estoy buscando la paz? ¿En el mundo, con su burda imitación de paz? ¿O en Cristo, que ya me la regaló? Mis hermanos, la paz en la mente y en el corazón, la paz del alma, es un regalo que ya Cristo nos hizo. Es un regalo que nos pertenece. No la tenemos que pedir, no la tenemos que mendigar. Ya la tenemos. Ya es nuestra. La podemos disfrutar. Es solamente cosa de aceptar el regalo, abrirlo y disfrutarlo, como todos los regalos. Y por último, debemos decir
que la paz de Cristo es un regalo valioso. Como ya dijimos, la paz de Cristo, o sea, paz en la mente y en el corazón, paz del alma, es un regalo que Cristo nos entregó. Ya lo tenemos. Entonces, ¿por qué a veces parece que no lo tuviéramos? ¿Por qué la perdemos? ¿Qué pasa allí? Es que la paz es un regalo tan valioso, tiene tanto valor, que siempre aparecen los ladrones que se la quieren robar. Y esos ladrones de la paz son, en primer lugar, la turbación. Cristo dijo, no se turbe vuestro corazón. Definimos al inicio todo lo que implica la palabra turbación. Y de acuerdo con esa definición que leí, la turbación es un estado de ánimo complejo, porque implica varias cosas juntas: confusión, inquietud, desasosiego, angustia. Cada una de ellas merecería un capítulo aparte en la psicología, pero definamos rápidamente cada una para tener un panorama general acerca del ánimo turbado. Confusión es un estado mental de desorientación o falta de claridad al pensar. Inquietud se puede entender como un estado de nerviosismo que se produce ante una determinada situación. Desasosiego se refiere a un estado de inquietud, agitación o intranquilidad interior. Y angustia es un estado afectivo que causa malestar, sensación de sofoco, sufrimiento mental e incluso tristeza. Está relacionada con el temor o el miedo irracional, la desesperación y en muchos casos con la incertidumbre. Entonces podemos ver que la turbación es una mezcla de emociones que causa tanto malestar físico como malestar emocional y mental, de modo que prácticamente incapacita a las personas. Una persona de ánimo turbado tiene dificultad para tomar decisiones, y si las toma, ellas serán erráticas por la incapacidad de enfocar su atención y los pensamientos de una manera clara. Una persona con el ánimo turbado ha perdido la paz. Un ladrón entró a su mente y a su corazón y le robó la paz del alma. Dijimos al inicio que Jesús utilizó la palabra turbación para identificar el estado de ánimo de sus discípulos, porque al inicio del capítulo 14 de Juan, en el versículo 1, Jesús les dijo, no se turbe vuestro corazón. Jesús se lo dijo a los discípulos, pero igual puede sucedernos a nosotros. El ladrón puede entrar y puede robarnos la paz utilizando las circunstancias de la vida, los problemas cotidianos de la vida. Y puede que no presentemos todas esas características de la turbación, del ánimo turbado, pero lo que queremos recalcar es que no nos damos cuenta en qué momento entra el ladrón y nos roba la paz. Entra cualquier dificultad y perdemos la paz. Pero la turbación no es el único ladrón de la paz. El otro ladrón de la paz es el miedo. El versículo termina diciendo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Encontré esta definición de miedo que se las quiero compartir. Dice, el miedo es una de las emociones primarias en los seres humanos y en muchos animales. Se trata de una respuesta instintiva que surge ante la percepción de un peligro, ya sea real o imaginario, y actúa como un mecanismo de defensa que permite anticipar y reaccionar ante posibles amenazas. En su grado más extremo, el miedo se manifiesta como terror y está estrechamente vinculado con la ansiedad. Los miedos más frecuentes son el temor a la muerte, al dolor, a lo desconocido, pero también se puede experimentar miedo al rechazo, al fracaso, a la soledad. Pero existen otra clase de miedos, a los que llamamos fobias.
Voy a dar unos ejemplos, como el miedo a las alturas, que se llama acrofobia. Miedo a los espacios cerrados, que es la famosa claustrofobia. O miedo a los espacios abiertos, que es la agorafobia, por ejemplo. Una persona con miedo experimenta cambios fisiológicos, o sea, cambios físicos. Respiración acelerada, pupilas dilatadas, aumento en el ritmo cardíaco, aumento de la presión sanguínea. Y todos esos cambios físicos se supone que preparan a la persona para huir o para luchar ante el peligro. Pero el miedo extremo paraliza y la persona queda incapacitada para actuar, para decidir, para hacer algo. Lo primero que pierde una persona con miedo es la paz mental, la paz del alma. Entró el ladrón y le robó la paz. Jesús identificó la turbación y el miedo como los ladrones de la paz del alma. Los discípulos estaban turbados y con miedo, y por eso Jesús se anticipó a regalarles la paz, su paz, un regalo muy valioso, como hemos dicho. Y claro que sabemos quién está detrás de todos esos robos, el enemigo de nuestras almas. Y por eso allá en 1 de Pedro 5:8 se nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero Jesús también hizo una advertencia allá en Mateo 24:43. Él dijo que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. El asunto es que no sabemos en qué momento entra, no nos damos cuenta en qué momento entra el ladrón y nos roba la paz. Nos damos cuenta cuando ya la hemos perdido. Así sucede en lo físico y sucede en la paz del alma. Es tan valiosa que el ladrón entra y no nos damos cuenta. La perdemos y nos damos cuenta cuando ya la hemos perdido. Pero al Señor le interesa que la tengamos, por eso nos la regaló. Entonces hablemos de recuperar la paz del alma. Ya que se puede perder, miremos cómo se puede recuperar. La intención de Jesús, cuando leemos el pasaje, todo el contexto, no era recriminar a sus discípulos por su estado de ánimo. Él no los regañó porque se encontraban turbados y con miedo. Él no les dijo, no deben sentirse así, no. El interés de Jesús era que tuvieran paz. Por eso cuando los vio en ese estado, les regaló su paz. Y un regalo que es nuestro también. También nos lo ha regalado a nosotros. Y por eso, allí en el mismo pasaje, encontramos dos recursos valiosos para recuperar la paz del alma. Y el primer recurso es la fe y confianza en el Señor. Volvamos a leer el versículo 1 de Juan 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Fe en Dios, confianza en Él, confianza en sus planes, en sus propósitos para con nosotros, es el primer recurso para recuperar la paz del alma. El segundo recurso es su palabra. Allí mismo, antes de regalarles la paz, Jesús dejó otro recurso. Leamos los versículos 25 y 26 allí mismo en Juan 14. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús prometió que su Espíritu Santo nos recordaría toda su enseñanza y nos enseñaría Él mismo las cosas que no entendemos, las cosas que a veces no podemos comprender con facilidad. Y resulta que todas las promesas de Dios para nosotros, toda la enseñanza de Jesús, todo el consejo de Dios para sus hijos y para la humanidad está contenido en las Escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, leyendo y escudriñando las Escrituras, con la ayuda del Espíritu Santo,
podemos recuperar la paz, porque el Señor nos guiará en nuestra lectura, nos recordará las promesas, nos recordará que Él está allí. ¿Cuántas cosas nos puede recordar el Señor para que recuperemos la paz que hemos perdido? Y un tercer recurso es la oración. Leamos nuevamente Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, pero esta vez lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Creo que el versículo se explica solo. Mediante la oración honesta y sincera delante de la presencia del Señor, recuperamos la paz en la mente y en el corazón. La paz que hemos perdido en algún momento por circunstancias de la vida. Mediante la oración. Una oración honesta, admitiendo delante del Señor cómo nos sentimos, admitiendo delante del Señor todo lo que nos pasa y pidiéndole. Ahí dicen ruego, en oración. Como conclusión podemos decir, mis hermanos, que la paz en la mente y en el corazón, la paz del alma, es un regalo que Cristo nos dio. No la tenemos que pedir, no la tenemos que mendigar, no la tenemos que comprar. Ya es nuestra. La podemos disfrutar porque los regalos son para disfrutarlos. Nos corresponde aceptar el regalo, abrirlo y disfrutarlo. Quiero que allí donde estás, inclines tu rostro delante del Señor y comienza por darle gracias al Señor por su regalo. Dale gracias por el regalo de la paz, paz en la mente y en el corazón. Es un regalo que ya Cristo nos entregó, paz en el alma. Pero si en este momento no estás disfrutando ese regalo, porque los ladrones entraron y te robaron la paz, tal vez la turbación ha hecho su aparición en cualquiera de sus aspectos, porque las circunstancias de la vida o el miedo entraron a tu mente o a tu corazón y te han robado la paz. Si tu vida está turbada, sin paz, te invito a llegar delante del Señor en este momento. Ora delante del Señor. Ora en la presencia del Señor. Con tu rostro inclinado allí, cierra tus ojos y dile al Señor cómo te sientes. El versículo de Filipenses dice: oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias. Abre tu boca en este momento y dile al Señor cómo te sientes. Dile: Señor, perdí la paz. Hazme recuperar la paz. Perdí la paz por esto, perdí la paz porque me pasó aquello, perdí la paz porque perdí mi empleo. Perdí la paz, Señor, porque mi familia está en desunión, mi familia está en pelea, en discordia. Perdí la paz, Señor, por la cosa por la cual tú la hayas perdido. Para que el Señor vuelva a traer la paz a tu mente y a tu corazón. Presenta todas las preocupaciones delante del Señor. Pídele lo que necesitas. Habla con el Señor respecto de todas esas cosas. Y dile: Señor, recupera la paz para mí. La paz en el corazón, la paz en la mente, la paz en el alma. Dile: Señor, tengo miedo de esto. Señor, tengo miedo de que suceda aquello. Señor, mira, tengo angustia en el corazón porque está pasando esto o aquello. Preséntale al Señor todo eso. Entrégaselo. No solamente se las tienes que presentar, entrégaselas, porque a veces le presentamos las cosas al Señor, pero no se las entregamos. Entrégaselas. Pídele al Señor que fortalezca tu fe para que puedas recuperar la confianza en Él. Dile: Señor, perdí la confianza en ti, perdí la fe en tus propósitos, en tus planes para mi vida, porque estas circunstancias que estoy viviendo me han hecho dudar. Díselo al Señor. Pídele al Espíritu Santo que traiga los pasajes a tu mente de todas las promesas que el Señor te ha hecho, promesas que el Señor va a cumplir. Pídele que te enseñe a través de la palabra que Él es un Dios fiel, que siempre va a cumplir sus promesas. Y eso
va a fortalecer tu fe y tu confianza. Y así el Señor recuperará la paz para ti. También te invito a renunciar. Renuncia en el nombre de Jesús a todo concepto errado sobre la paz. Renuncia a todos los conceptos que el mundo te ha vendido como paz. Quita todo eso de tu mente, de tu corazón. Dile, Señor, ese concepto del mundo no me sirve. Lo traigo delante de ti y lo dejo allí, lo abandono, renuncio a él en el nombre de Jesús. Porque la paz de Cristo no significa ausencia de problemas. La paz de Cristo es poner la confianza en el que dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ahora te invito a levantar tus manos y a darle gracias al Señor. Dile: gracias, Señor, por recuperar la paz en mi vida. Gracias, Señor, porque aun cuando entraron los ladrones y me robaron la paz, tú la has recuperado. Señor, gracias por ese regalo. Gracias por ese regalo tan único, por ese regalo tan especial. Gracias, Señor, por ese regalo tan valioso. Muchas gracias, Señor, por ese regalo costoso que tú conquistaste en la cruz para mí. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Dios. Te adoramos y te bendecimos en esta hora. Gracias por tu paz. Gracias, Señor, por cuidar nuestra mente y nuestro corazón. Gracias por cuidar nuestra alma de los ladrones de la paz. Gracias por recuperar la paz para nosotros cuando la hemos perdido. Gracias por ese regalo hermoso. Gracias por ese regalo valioso. Gracias por la paz en la mente y en el corazón. Gracias por la paz del alma. Muchas gracias, Señor. Iglesia, no olvides que tenemos ese regalo valioso en vasos de barro. Paz en la mente y